fin o los tiempos finales. Eso, digamos que a modo grosso es lo que significa escatología. Intentaremos lo más sencillo posible. Es que siento que esa palabra sencillo ya en este ciclo no entra, no cabe. Discúlpenme que lo diga, pero ya no entra la palabra sencillo, porque es que estamos hablando ya de que nos colocaron a hacer apnea y a bajar a las profundidades. Entonces, estamos tocando temas un poco complejos. Sin embargo, cuando hablo de sencillo, no es porque queramos simplificar, sino que queremos ubicar y usar un lenguaje no tan técnico donde podamos entender lo que es la escatología. A eso me refiero. Entonces, vamos a abordar, quiero dar un poquito de un preámbulo, un inicio a esto, y es que vamos a hablar desde lo que es el cielo, qué ocurre después de esta vida que tenemos acá terrenal. Vamos a hablar un poco de esa escatología particular, cielo, infierno. Después vamos a entrar a una escatología general, que ahí vamos a tocar un poco más profundo, Daniel capítulo 9, y vamos a hablar un poco también de lo que habla Apocalipsis, un poco. Sin embargo, quiero decirles que no tenemos todas las respuestas. Ninguno de nosotros, ni los más grandes eruditos y teólogos de la historia. Yo admiro mucho o admiré mucho a R.C. Sproul, ya no está en este plano terrenal, pero R.C. Sproul, un doctor en teología, bueno, reconocido a nivel internacional, siempre lo escucho, lo que quedó grabado de todas sus tesis y de todos sus mensajes con respecto a la escatología. Y ni siquiera él, con tanto estudio o diferentes teólogos que hay, pueden responder tantas preguntas que están como a la sombra, o más que a la sombra, como sin profundidad bíblica. Y dijimos desde el principio, cuando empezamos a estudiar hermenéutica, que donde la Biblia calla, nosotros hacemos lo mismo. Donde la Biblia no tiene un texto que sea tan claro, nosotros callamos, porque no podemos inventarle o sobreponer sobre ese texto. Realmente muchas de las cosas que vamos a hablar en escatología, vamos a ver que personas han sacado conclusiones dentro de su propia interpretación personal a lo que se refiere los últimos tiempos. Tenemos bastantes textos que hablan con respecto a eso, pero hay muchas preguntas, Lady, que tenemos que no podemos responder realmente porque no tenemos la claridad. Y Pablo decía, el apóstol Pablo decía que ahora vemos como a través por un espejo y a oscuras, pero pronto todo eso se va a aclarar. Entonces, eso es lo que nosotros esperamos también. Y dicho esto, nosotros hoy iniciamos con escatología particular 1, donde vamos a hablar un poco de lo que corresponde bueno, a esto, a qué pasa con la vida, cuál es el proceso. Ahora ya hemos entendido, ya hemos hablado de lo que es la fe, ya hablamos de algunos aspectos y características de Dios, ya hablamos de lo que es, bueno, hablamos de eclesiología, hablamos de neumatología, que es hablar del Espíritu Santo, hablamos de todo esto. Y hoy cerramos o empezamos a cerrar este ciclo de Perspectiva Básica 4 con escatología. No la podemos dejar de un lado porque es un tema bastante importante. Así que, dicho esto, no queremos prometerles que le tenemos todas las respuestas porque no las tenemos. Lo que sí queremos prometerles es que vamos a tratar de responder todo a la luz de la Biblia. Y ese es nuestro filtro, ¿sí? También queremos aclarar que la guía tiene un lineamiento bien interesante, bien importante, y que cuando yo hable de mi opinión personal, no quiere decir que quiera imponerle al texto. No quiere decir tampoco que quiero imponer que ustedes sigan ese lineamiento. En el texto no van a haber divisiones porque hay muchas líneas teológicas. Entre eso podemos hablar del calvinismo, bueno, muchas líneas de pensamiento. Las más fuertes son esas. Hay teólogos que se inclinan hacia una línea, hay un teólogo que se inclina hacia que el arrebatamiento de la iglesia sí existe, otros que dicen que el arrebatamiento de la iglesia es solamente un tema. Ya lo vamos a ver, tranquilos, eso lo vamos a hablar en parte de este ciclo, creo que es el tercero o cuarta lección. Sin embargo, en el cielo no hay divisiones. El cielo no está dividido por los arminianos, los calvinistas, o por protestantes, no está dividido. El cielo van a entrar los que hayan sido sellados por el Espíritu Santo, restaurados, redimidos por la sangre del Cordero, y aquellos que hayan confesado al Señor como su único Salvador y hayan creído, importante, que el Señor le levantó de los muertos. Súper importante eso hoy, y lo vamos a aclarar por qué. Así que, como les digo, si tienen demasiadas expectativas con escatología,
dejen que el Señor baje esas expectativas, regulen, tranquilos, vamos a tratar de responder varias cosas. Sin embargo, no tenemos todas las respuestas. Seguimos teniendo muchos misterios donde la Biblia habla, y el libro de Apocalipsis es altamente imaginativo para la persona que no lo interpreta a través de cómo corresponde interpretarlo. Así que ojo con ese libro. El libro de Apocalipsis es una revelación, como le digo, altamente imaginativo para las personas que no la llevan a una interpretación correcta con respecto a la hermenéutica y no entiende que parte de ese libro es simbólico. Así que, dicho esto, bienvenidos a Perspectivas Básicas 4, ciclo 4, y comenzamos a hablar de escatología particular 1. ¿De qué hablaremos hoy? Me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes terminaron una carrera universitaria? A ver, manito solamente, si quieren, manito, eso, bien, bien, manito. ¿Qué sintieron cuando recibieron la licenciatura, cuando estuvieron allí en ese acto de grado? ¿Cómo se sintieron? Alguien, uno solo que pueda abrir o dos que abran el micrófono y digan, yo me sentí de esta manera, me sentí realizado, ese es mi mayor trofeo. ¿Cómo se sintieron Feliz, muy alegre y de haber terminado algo. de haber terminado algo? Bien. ¿Alguien más? Yo igual, como, o sea, satisfacción por haber cumplido una meta que creía que no, que a lo mejor no iba a poder y que lo hice. Felicidad. Bien, bien. Uno más, por favor. Buenas noches. Buenas Tengo noches. la cámara apagada porque ando un poquito mal de salud. Okay. Yo me sentí súper feliz y contenta. Recuerdo porque cuando yo salí del liceo no pude como tal empezar a estudiar en la universidad, y recuerdo que por la situación de mi familia pues me tocó ingresar a otro tipo de estudio en el cual me ingresara como pasante en empresa, y trabajé por 3 años en un oncológico. Y después de trabajar en 3 años en un oncológico, ahí fue que empecé a estudiar en la universidad. Me salió la oportunidad y empecé a estudiar de noche. Entonces, gracias a Dios, y le doy la gloria a Dios, que aparte que pude trabajar y ayudar en mi casa, en mi familia, pude sacar mi carrera de 5 años. Bien. Y ahora la pregunta es, ¿cómo se sintieron la siguiente semana después de haber terminado y culminado sus carreras? ¿Cómo se sintieron? Nada, pasó. Yo por lo menos cuando me gradué, ay, el día todo feliz y ya después normal, seguí trabajando y ya pasó. Fue como una meta alcanzada y listo. Una meta cansada y Ahora, lista. ahora es como que ahora qué toca y ahora para dónde voy. Exacto. Y ese es el punto de esta introducción, es que en esta vida nada es un fin en sí mismo. Todo el que culmina una etapa, alcanza un logro, recibe un ascenso, etcétera, sabe que no es el fin, hay algo más. Los que terminamos primaria decimos, bueno, vamos a terminar grado, secundaria, hay que seguir escalando niveles superiores. Quien culmina, como lo hablamos, esa etapa universitaria, y decimos, bueno, ¿ahora qué? Ahora tengo que ejercer, ahora tengo que hacer. Entonces, una nueva etapa continúa en nuestra vida, producto de ese logro. Así que esta vida tampoco culmina en algo definitivo. Prácticamente es algo parecido a lo que estamos viendo en esta primera lección. Y la persona parte de acá, pasa a otro plan o a otro nivel en la carrera de su vida. ¿Y en qué consiste este otro plano? De eso se trata la lección de hoy. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que, bueno, que esta vida hay que vivirla, como dicen, vive la vida, vívela, porque es una sola. Ajá, ¿y qué pasa después? ¿Qué hay después de ese otro plano? Así que Apocalipsis 26 dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Y yo quiero que si ustedes anotan o si tienen alguna aplicación que puedan subrayar, destacar sus guías, destaquen o subrayen esa palabra, resurrección. Hasta ahora nosotros no hemos profundizado en esa palabra,
pero en Romanos capítulo 10, versículo 9 y versículo 10, que es un texto que ya hemos usado anteriormente y que hemos usado muchas veces para evangelizar y llevar a alguien a los pies del Señor. Dice claramente ese versículo en la Reina Valera 1960, que fue como me lo aprendí. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y está hablando de eso, de resurrección. Prácticamente no existiría o pierde la esencia, lo medular, el evangelio, si no hay la resurrección de Cristo. Y esto es importante entenderlo hoy y es parte de lo que vamos a conversar y hablar hoy. Así que vamos a hacer algunas preguntas por allí, más mientras que vamos desarrollando el tema. Sin embargo, tengamos claro ese punto, la resurrección de Cristo. ¿Por qué tenía que resucitar Cristo? Aunque Cristo cuando estuvo en la tierra hizo varias resurrecciones. ¿Qué pasó con esas resurrecciones? ¿Qué pasó con esa gente? Y esto es importante tenerlo claro. La lección de hoy, como le comenté, vamos a hablar de este otro plano, de qué significa, y hoy vamos a conocer la verdad bíblica sobre la vida después de la muerte. Así que vamos a valorar esa certeza de lo que nos da la fe sobre un buen destino y ese buen destino que tenemos que nos espera después de esta vida. La pregunta más trascendental que toda persona debería hacerse o estar capacitada para responder es: ¿a dónde irás cuando termine esta vida? Al terminar esta vida, ¿a dónde irás? Y bueno, es una pregunta de la cual la Biblia da información veraz, aunque a veces no tan clara, como a través de un vidrio escarchado u oscuramente, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13:12, pero suficiente como para entender y afectar la manera como vivimos hoy y como hemos de prepararnos para esta realidad. A esta doctrina sobre el destino personal después de la muerte se le llama escatología particular. Así que hoy comenzamos a hablar de escatología particular en su parte 1 y esta parte de que la esperanza es el poder. Así que esta escatología particular, hablamos sobre eso, sobre el destino de cada persona después de la muerte, y también tenemos una escatología general relacionada a los eventos finales. Eso lo mencioné al inicio. Y cuando hablamos de esto, hablamos de la venida de Cristo y del fin del mundo. Pero hay que aclarar que desde el punto de vista de los escritores bíblicos, toda la Biblia es escatológica. ¿Por qué? Porque desde el Génesis hasta Apocalipsis tiene una sola línea de tiempo y está proyectada para hablar del Mesías, está proyectada para hablar de Jesús proféticamente, pero toda la Biblia en esa línea, muchos escritores lo ven, que realmente es escatológica. Entonces, esta creación fue traída a la existencia con miras a una nueva creación, para una nueva humanidad. Y a todo lo largo de la historia humana, Dios ha venido conduciéndolo hacia ese propósito, conduciendo todas las cosas hacia ese propósito. Entonces, bueno, antes de esto, yo quería que recordáramos lo que es el bautizo del Espíritu Santo. Sí, cuando hablamos de ese bautizo del Espíritu Santo, recuerdo claramente esa lección que dijimos que el bautizo del Espíritu Santo no se pierde, ¿verdad? Se pueden de repente apagar los dones, el llamado es irrevocable, dice la palabra, pero el bautizo del Espíritu Santo consiste en 3 aspectos importantes y lo mencionamos: justificación, santificación y glorificación. Creo que hablamos también, eso lo tocamos varias semanas cuando hablamos de la serie una fe, fundamentos de la reforma, perdón, una fe renovada. Entonces ahí hablamos de justificación, santificación y glorificación. La obra de Dios en el creyente. Esto no depende de nosotros. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque esto es parte del proceso de Dios en un plan de redención. Cuando el hombre cae, ¿verdad? Ese primer Adán que habla la Biblia, ese primer Adán es terrenal, y a causa de ese primer Adán terrenal viene la muerte. Pero después la Biblia habla de un segundo Adán, y ese Adán es espiritual, celestial, y a causa de él viene la vida. Entonces estamos hablando de 2 Adán. Hablamos del Adán de Génesis, mencionado allí en Génesis, quien vivió, quien lamentablemente por su desobediencia come del fruto, y ya todos sabemos la consecuencia. Y hablamos del postrer Adán, del segundo Adán, que es Cristo, quien se habla como
un ser de luz, pastor de pastores, por quien las ovejas encuentran esa restauración con el Padre. Ese postrer Adán es espiritual, o ese segundo Adán es espiritual, celestial, y por él viene la vida. Y todo el lineamiento, toda la línea de tiempo, desde la caída del hombre hasta el plan de redención, o hasta la restauración del hombre, se le llama plan de redención. Es el plan que Dios tiene y ejecuta para la humanidad. Así que este plan es justificación, santificación y glorificación. Justificación, Dios nos declara justos por la fe en Cristo. ¿Sí? Solo a través de la fe en Cristo es que nosotros somos justificados. Ya hablamos de esto, así que no voy a profundizar mucho. Creo que esto debería estar claro. Santificación, Dios nos transforma por medio del Espíritu Santo conforme a la imagen de Cristo. Y glorificación, Dios nos glorificará conformándonos plenamente a la imagen de Cristo. A mí me gustaría que me ayudaran con los textos bíblicos que aparecen allí. Romanos 5:1, que es justificación, eso lo hemos leído, pero vamos a recordarlo. Filipenses 2:12 al 13, allí están al final, están pequeñitos, pero ahí se ven. Y Romanos 8:30. Vamos a leer primero Romanos 5:1. Si alguien lo tiene, por favor, leámoslo para ir avanzando, por favor. Dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios por medio ¿de quién? Nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay paz con el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos declara justo por la fe en Cristo. Y esa paz significa que ya somos libres de culpabilidad, somos libres de todo lo que acarreaba estar antes en la condición natural del hombre, ¿sí? A través de esa justificación. Filipenses 2:12 al 13 también nos va a ayudar, por favor. Acá lo tengo. Yo lo tengo, pero de la nueva traducción viviente, pastor. Léalo, por favor. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaban con ustedes, y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Gracias. ¿Alguien? ¿Podemos volver a leer Filipenses 2:12 al 13? Otra versión, si la hay por allí, por favor. Yo tengo traducción lenguaje actual. Queridos hermanos, cuando yo estaba con ustedes, siempre me obedecían. Ahora que estoy lejos, deben obedecerme más que nunca. Por eso, con respeto y devoción a Dios, dedíquense a entender lo que significa ser salvado por Dios. Porque es Dios, hasta el 13, sí. Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo. Y lo hace porque así lo quiere. Porque así lo quiere. Otra traducción dice, llamado para buenas obras a través de ese llamado de salvación que el Señor nos ha dado. Y Romanos 8:30, por favor. Yo lo tengo. Ahí lo- Mm. En NTV. Sí, no hay problema. Por favor, leamos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Glorificación. Si hablamos de esto, está la obra de Dios en nosotros, en el creyente. Esto no es una obra para el que no cree, realmente es una obra para el creyente, justificado. Este es el proceso, este es parte del bautizo del Espíritu Santo. Recuerda que dijimos que ese bautizo no se pierde y que no confundamos los dones de poder con lo que es también el bautizo del Espíritu Santo, porque algunas veces confundimos la acción de los dones de poder o los dones del Espíritu con el bautizo del Espíritu. Y este es el bautizo, realmente, o sea, del Señor a través del Espíritu Santo, justificación, santificación, glorificación. Esto no se pierde. Sí, somos justificados por fe y creemos en el Señor y Él nos justifica, nos hace justo delante de Dios y estamos en paz para con Dios.
nos santifica, nos llama y nos ha santificado para buenas obras, demostrando lo que Él hizo por nosotros. Y la glorificación es un estado futuro. Tanto la justificación como la santificación es un estado presente. Esto ocurre en el creyente acá, en este estado. La glorificación aún no la hemos visto, por lo menos no los que estamos con vida, ¿sí? Solamente la ha visto Jesús, esa glorificación. Si avanzamos ahora, vemos que esta justificación y santificación, glorificación, también la vemos en un aspecto escatológico. Y cuando hablamos de un aspecto escatológico, hablamos más o menos de esa línea que tiene el creyente. Cuando hablamos de ese aspecto escatológico, hablamos también de este proceso, de la obra de Dios en el creyente, pero ahora en esa línea. Bien, justificación, santificación, glorificación en el contexto escatológico. Y primero tenemos un llamado. Dios, por su gracia, nos llama a la y a la fe en Cristo. Esto puede ser de muchas maneras. Aquí no podemos preguntarle cómo fue llamado porque creo que invertiríamos mucho tiempo en hacerlo. Pero recuerden cómo fuimos llamados. Algunos por la música, otros alguien nos habló del Señor, otros fue un hermano, otros fue algún grupo de apoyo de la iglesia, Matrimonio sobre la Roca, La Ira o otro grupo de apoyo. Y ese es nuestro primer paso, el llamado de Dios a nuestra vida a través de su gracia y bueno, y el Espíritu Santo comienza a hablarnos a la conciencia, comienza a hablarnos a nuestra vida, a nuestro corazón, y crea en nosotros un proceso de arrepentimiento, ¿sí? Y nos lleva a la fe en Cristo. Luego somos justificados a través de esa fe, ya siendo arrepentidos, y nos lleva a esa justificación, y Dios nos declara justos por la fe en Cristo, y somos aceptados por Él. Porque ahora Dios nos acepta, ya que por medio de su Hijo se rompen eso, o más que se rompen, se crean los puentes para llegar al Padre. Luego viene la santificación, donde Dios nos transforma por medio del Espíritu Santo conforme a la imagen de Cristo. Hasta acá, importante. Esta es la idea central. Dios nos salva, nos declara justos y nos transforma para su gloria. No somos justificados porque somos santos. Somos santificados porque hemos sido justificados y es un proceso. Por eso ese es el proceso. Ahora, continúa ese proceso en nuestra vida. Ya vemos que está ese proceso llamado justificación, santificación, y continúa el proceso. Y el proceso que nosotros continuamos es el proceso de la muerte. Ya somos llamados, justificados, santificados, y viene la muerte. ¿Por quién viene la muerte a la humanidad? ¿Por qué entró la muerte? La muerte es de Dios, es del diablo. ¿De quién es la muerte? Le sirve la muerte a Satanás. Y hoy estoy siendo bastante sin filtro porque muchas veces no hablamos de esas cosas tan... Pero es que estamos en escatología, así que aguantemos porque estamos en escatología. Ajá, ¿la muerte le sirve a quién? ¿Y por quién vino la muerte? Bueno, lo voy a responder. La Biblia dice, y el apóstol Pablo lo envía en sus cartas a las iglesias, y dice que por el primer Adán vino la muerte, o sea, por el pecado vino la muerte. Sin embargo, Dios ya tenía ideado un plan para todo esto porque este ser humano fue creado para ser mejor criatura. Entendemos, y aquí podemos preguntarnos, lo que muchos han preguntado y lo que muchos aún ateos se dicen, bueno, este es un Dios injusto que creó a la humanidad para verla caer y entonces luego hacerla sufrir. No, no es eso. Realmente los procesos que nosotros vivimos muchas veces es por la dureza de nuestro corazón. Ahora, dicho esto, ya fuimos llamados, justificados, santificados. Ese es el proceso. Viene la muerte. El creyente deja este cuerpo físico y pasa a la eternidad. La Biblia le llama a eso el sueño de los justos. La Biblia también le llama a eso dormir. La Biblia también le llama a eso muerte. Pero la primera muerte. Acabamos de leer en Apocalipsis 26 que habla de la segunda muerte. ¿Y cuál es esa segunda muerte? Hablamos de la presencia de Cristo en gozo y esperanza. Aquí muchas veces en medio se tiende a muere físicamente cuando su cuerpo ya de estar presente en este plano terrenal. Allí. Eso lo vamos a hablar en un ratito más. Luego viene la resurrección. Cristo regresa, los creyentes resucitan con cuerpos glorificados. Este de cuerpo glorificado es un tema de glorificación. Y ahí es donde vamos a ver la glorificación. Resurrección es un proceso que van de la mano. Tenemos todas las explicaciones. Algunos dicen que va a ser en el arrebatamiento de la iglesia. Otros dicen que va a ser antes. Otros que, bueno, todavía
no lo tenemos con claridad. Lo que sí tenemos es claridad. Permitió que existieran y con la experiencia del único ser resucitado y glorificado, que es Jesús. ¿Por qué? Porque usted puede decir, ajá, pero ya va, en la Biblia hubo muchos ejemplos, Lázaro, pero ese Lázaro volvió a morir. Ese volvió a tener el cuerpo y en este plano terrenal. ¿Se entiende? En cambio Jesús no. Jesús fue resucitado, salió de la tumba y hubo varias características que no se de Jesús. Por ejemplo, de camino Jesús. Una franela, estaba en short corto y Bien, yo también pensé que era yo, pero se escucha ahí como que la muerte te está llevando, pues. vamos a reprender eso, ¿no? Vamos a cambiar de Wi-Fi aquí, voy a cambiar de Yo no entendí nada, pastor, repita de nuevo. Yo decía, yo pensé que era un efecto muerte. Yo dije, está muriendo. O sea, Yo pensé que era mi internet. Ya le iba a desconectar. Yo también pensé que era mi internet y le había quitado el wifi y había colocado los datos. yo ya iba para eso. Fue que leí que alguien dijo, no se escucha y dije, ok, entonces por allá. Y qué triste, porque en ese momento me bajó una revelación. Pero nos quedamos en la santificación, en la primera lámina, imagínate. No, mentira. ¿Hasta dónde me escucharon bien? ¿Llegamos a la muerte o no? Sí, ahí. No, dale con la muerte, porque moriste ahí. La primera muerte. Se escucha bien ahora sí. En la primera muerte Sí, murió la mejor. señal. Bien, Dale, si se Pastor, escucha dale, mal, dale. pone el dedito abajo y que se está escuchando mal y cambio entonces a datos desde el teléfono. Dale, pastor. La Biblia cuando habla de la primera muerte, habla de este cuerpo, cuando este cuerpo va a ir a su corrupción, a lo corruptible, donde se va a degenerar en un enterrado. Es la primera muerte. El Apocalipsis 26, otra vez, ¿se escucha mal? Sí. Se va cambié. y viene, pastor, se va y viene. No, Alexi me entendió, me cachó directamente. Dijo, vamos a poner el dedito abajo. Sí, se escucha mal. Ajá, yo voy a compartir desde la compu, los datos de mi teléfono y ahí vamos mejor. Ya, muchachos, Bien. ya entendimos que no se escucha, tranquilo. Y el pastor que está tan inspirado. y el tema tan bueno y puro. Sí. Suele pasar. Suele pasar. Ajá, ahí me cambié a otra conexión. ¿Se escucha mejor o igual? Ahí se escucha mejor, pastor. Listo. Bueno, muerte. ¿Qué entendieron de esta parte y qué no entendieron? Existe una muerte que habla de la segunda muerte y esta muerte terrenal. Sí, hasta ahí se entiende. ¿Por quién vino la primera muerte? Por Adán. Por Adán. Eso está claro y lo hemos leído varias veces en la Biblia, ¿verdad? Ok, esa segunda muerte, cuando hablamos de segunda muerte, es el castigo no solamente del pecado, sino ya esa segunda muerte lo habla el Apocalipsis y la Biblia como el infierno, el castigo de la culpa por el pecado. Mejor dicho, las personas que no pudieron arreglar ese juicio y van a la condenación a causa de estar separado de Dios. A eso se refiere Apocalipsis con la segunda muerte. Y de esa es de la que nosotros debemos librarnos. Nosotros los cristianos, aunque sabemos que no quiero minimizar la sensibilidad del ser y de nosotros cuando perdemos a un familiar cercano, a un amigo, nos duele, ¿verdad? Sin embargo, nosotros los cristianos deberíamos, cuando alguien muere en Cristo, de sentir paz, porque realmente está yendo al Señor. Triste
Y muy triste sería que esa persona se vaya sin Cristo. Ahí sí sería muy triste, porque realmente hay pasar una eternidad sin Cristo bueno, es terrible. Y el infierno no fue creado para nosotros, realmente. Fue para Satanás y para todos los que se desobedecieron en esa línea de rebelión de Satanás. Pero lamentablemente fuimos seducidos, o el hombre fue seducido, y de ahí viene la muerte para todos. Ese estado intermedio es cuando el hombre muere y queda en ese estado intermedio, que hoy lo vamos a ver. El catolicismo habla de este estado intermedio como el purgatorio. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Sí? Ok. Ese estado intermedio es el purgatorio. Dentro de la teología católica, ese hombre murió siendo amigo de Dios y, sin embargo, no cumplió todo su propósito. Entonces, que hay un estado intermedio, que va en el purgatorio. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que el creyente está en la presencia de Cristo en gozo y esperanza. La Biblia lo llama como el sueño de los justos, esperando la venida del Señor para tener lo que dice la resurrección. Por eso le dije, destaquen y subrayen la palabra resurrección. Cristo regresará y los creyentes resucitarán en cuerpos glorificados. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Bueno, un cuerpo glorificado, a ver, ¿cómo explico esto para que se pueda entender? No solamente vamos a ser seres espirituales, no todo el tiempo vamos a ser seres espirituales. Realmente este cuerpo va a ser sembrado corruptiblemente para resucitar, para levantarse en un cuerpo incorruptible. ¿Cómo vamos a hacer en el cielo? Vamos a tener obesidad, el que murió neonato, recién nacido, bebé, va a seguir siendo un bebé, no sé, vamos a seguir teniendo los valores altos, los que somos más mayorcitos, no lo sabemos. Lo que sí entendemos es que el cuerpo glorificado tiene algunas características de las cuales Jesús nos pudo enseñar. Primero, a Jesús no lo reconocieron sus discípulos de camino de Emaús, y es raro que sus discípulos no conocieran la voz porque era su pastor. Segundo, o algunos otros ejemplos, es cuando Pedro estaba de pesca, no entendió que quien le estaba pidiendo comida era Jesús. Y aunque Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, con ese mismo que ascendió al cielo, comió. Dice que comió pan y pez, estuvo con ellos y luego desapareció como un fantasma. Entonces, algunas características del cuerpo glorificado es que no va a pertenecer o no va a regirse por las normas y leyes de esta dimensión, de este plano. Y Jesús nos lo demostró. No tenemos mucha profundidad con esto, pero lo que podemos ver es que cuando estaban en el aposento alto, Jesús no tuvo necesidad de tocar la puerta, pero se apareció y aún así, físicamente le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí en la llaga. Quiere decir que no era un fantasma y que podía ser palpado, aunque cuando una de las mujeres lo tocó, le dijo, no me toques porque aún no he ido al Padre para ser glorificado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos teólogos dicen que Jesús estaba en el proceso de tener un cuerpo glorificado y cuando ascendió al cielo, ascendió con ese cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que así como una semilla es sembrada para morir y nacer, tener todo su proceso y nacer en una matita, así es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo va a ser muerto, plantado para nacer incorruptiblemente. Y esto es el proceso de resurrección. Y de ahí vamos al último proceso, que es glorificación. Viviremos para siempre con Cristo en cielos nuevos y tierras nuevas, que lo dice Apocalipsis 21:1 al 4. Entonces, nuestro destino final es estar siempre al lado del Señor. Muchas personas dicen, bueno, es que son calles de oro, mar de cristal. Sí, eso lo dice la palabra, pero recuerden que estamos hablando de un libro simbólico. Y además de esto, es importante reconocer que allá no van a haber postaciones de luz, que no hay necesidad de pantallas, que no hay necesidad, aunque estemos en nuestro cuerpo, y muchos teólogos afirman y dicen que vamos a tener nuestros sentidos. Lo más importante de esto es que Dios va a ser suficiente para todo. Saben, hay una historia de Darcy Sproul que me conmueve bastante cada vez que puedo oír y estudiar. Él dice que él tuvo un tío en casa, duro, que no lo dejaba llorar. Y cada vez que lloraba, el tío lo amenazaba con ese término machista de que yo te voy a hacer algo para que llores de verdad. Entonces él reprimió sus emociones. Sin embargo, ese tío no estaba todo el tiempo, y cuando a veces hacían cosas, fue un niño que en esa época, hablándole de hace mucho tiempo atrás, sufrió algunos golpes. Entonces llegaba a casa llorando. Su mamá
lo metía debajo del delantal de cocina y con un borde del delantal le limpiaba las lágrimas. Yo no sé si ustedes alguna vez han limpiado las lágrimas de alguien. O alguien le ha limpiado sus lágrimas. No sé si les ha pasado. A mí sí me ha pasado. He hecho las dos acciones. Me han limpiado mis lágrimas y he limpiado las de otros. Pero eso es lo que promete la palabra en Apocalipsis. Dice que toda lágrima será enjugada. Y yo me imagino ese día, cuando estemos en el cielo, Lady, cuando lleguemos allá con tantas preguntas, porque yo también, si tú tienes 50, yo tengo como 100,000, pero y llegar al cielo y ¿sabes? Yo siento que yo voy a llegar al cielo y no voy a necesitar que me respondan nada. Solamente con que Dios enjuague mis lágrimas, me las limpie, me seque. Eso va a ser todo. Y eso es lo que habla Apocalipsis 21, 1 al 4. Va a ser una eternidad sin necesidad de otras cosas, porque Él va a hacer que todo tenga plenitud en nosotros, porque vamos a estar en la presencia del Señor. Ahora, información para transformación. Y entremos en lo que dice la guía. Quise darle un repaso con respecto a lo anterior para que nos quede claro esto, ¿sí? Él va a transformar nuestro humilde cuerpo para que sea como su cuerpo glorioso. Quiere decir que no sé si este cuerpo vaya a estar igual así como está en el cielo, pero lo que sí vamos a ver, a tener es un cuerpo glorificado, perfecto, como el Señor Jesucristo lo es. Aunque Él mostró sus heridas y mantuvo sus heridas para testimonio, nuestro cuerpo va a ser un cuerpo incorruptible, aunque fue sembrado en corruptibilidad y ese cuerpo se deshizo, se desechó, le salieron gusanos, luego el Señor lo levantará incorruptible. Esa es la promesa. Esa es la promesa que tenemos de parte del Señor. Así que si hasta hoy, no habíamos entendido lo importante de la resurrección, déjeme decirle que lo medular del evangelio es que Cristo resucitara. Si Cristo no resucita, no muere, resucita, el evangelio no tenía el poder que tiene hoy. Porque ya Cristo fue muerto y resucitado. Resucitó, y por eso Pablo fue tan enfático en decir, hey, necesitamos confesar al Señor, porque por el oír viene la fe, pero por la boca se confiesa para salvación. Y necesitamos confesar que Él es el Señor, y no solamente eso, que Dios le levantó de los muertos. Y eso nos hará salvos. Entonces, hoy creemos que la resurrección es una promesa para nosotros y que nosotros vamos a ser resucitados incorruptiblemente y vamos a tener un cuerpo glorificado gracias a este proceso, justificado y santificado. No existe glorificación sin el proceso del bautizo del Espíritu Santo. Y por eso lo quise traer hoy para recordarlo. No existe glorificación, no existe resurrección en un cuerpo incorruptible si no hemos sido justificados y santificados. Así que ese proceso es súper necesario en la vida del creyente. ¿Ven? Ahora, información para transformación. Bueno, esta doctrina de escatología bíblica la estudiamos ¿para qué? La estudiamos no con el interés de saber más, sino más bien con el interés de crecer más, porque es una información para transformación. ¿Por qué? Porque el esperar lo que está prometido es una espera que ha de producir fruto de perseverancia, o sea, de mantenernos, de resistir, de entender que la fe, nos da la esperanza para seguir creyendo en lo que Dios nos ha prometido. Porque si esperamos lo que no vemos con paciencia, eso aguardamos. También dice el apóstol Pablo o el apóstol de los creyentes fructíferos, siempre orando por ustedes, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen para con los santos a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos. Así que todo esto muestra claramente cuánto poder y seguridad y victoria hay en una vida enfocada en la esperanza cristiana y nuestro glorioso futuro con Cristo. Escatología personal o particular. Cuando hablamos de personal, esta es la escatología que estamos mencionando. Y aquí tenemos algunos textos que queremos hablar con respecto a ese evangelio, según el evangelio según San Juan, que contiene algunas profecías sobre esta escatología personal y particular. Y aquí estamos en el evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 39, y dice, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que él me ha dado, pierda yo nada, sino que lo resucite en el último día. ¿Vieron? Vuelve a aparecer la palabra resurrección. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el último día. Mencioné algo hace ratito que quizás no se entendió y es que en el tiempo de Jesús hubo algunas resurrecciones y aún Pablo hubo resurrecciones, pero todas esas personas a la larga volvieron a morir. Ninguna se fue al cielo en ese cuerpo glorificado, solo Jesús.
Entonces, es importante comprender que cuando estamos hablando de esta resurrección, no estamos hablando de un milagro creativo. Que existen los milagros creativos, creo en los milagros creativos de Dios. Sin embargo, estamos hablando de un plan más poderoso y es el plan de redención, el final de ese plan de redención para nuestra vida, y es la resurrección. Y sigue diciendo el Evangelio según San Juan 6:44, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el último día. ¿Vieron? Llamado, justificación, santificación, muerte del creyente en Cristo. Ese creyente entra a una etapa intermedia llamada muchas veces el sueño de los justos. Luego viene la resurrección y la glorificación. Ese es el proceso. Aunque suene tan rápido y tan corto, en nuestra vida es mucho más complejo, pero ese es el proceso. Y hablamos de eso en Juan 11:24. Yo sé que Lázaro resucitará en la resurrección en el último día. Mire, ¿quién está diciendo esto? La hermana de Lázaro. Ella dice eso: Señor, yo sé que en el último día él va a resucitar. Pero Jesús le estaba hablando de que iba a hacerlo en ese mismo momento, y ella entendía esta promesa de parte del Señor. El Evangelio según según Juan 12:48, el que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Entonces, ¿cuál es el juicio? La palabra de Dios. ¿Por qué somos condenados? Por la palabra de Dios. Y nosotros somos libres de esa condenación gracias a creer en el Señor, y que la palabra del Señor nos confirma que nosotros hemos sido justificados y santificados. Aunque cada... Kelly se le abrió el micrófono. Hay diferentes, como le digo, visiones escatológicas, y cada uno tiene de repente, o algunos pueden tener algunas líneas de pensamiento con respecto a esto. Es importante lo que les dije, el filtro para esto es la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? Vamos a la Biblia. ¿Qué no dice la Biblia? No lo estudiamos, no avanzamos, porque hay que tener bastante cuidado con eso. ¿Cuál sea la religión que de repente hayan visto en algunos casos, que hayan entendido, bueno, o que la mayoría de nosotros quizás vienen del catolicismo, pero hay otros que vienen de otro tipo de religiones. Entonces tienen diferentes posturas en cuanto a la muerte. ¿Qué va a pasar con la muerte? Por ejemplo, hay personas que creen que la muerte simplemente el hombre va a morir, no va a tener más pensamiento y se acabó la vida. Hay otras posturas que dicen, bueno, que van a ser elegidos solamente 144,000, y esos 144,000 son los que van a reinar en el cielo con Jesús, pero el resto de la humanidad no va a tener conciencia. Así que no hay problema. Vivan como quieran vivir, hagan como lo que quieran hacer, que a la larga la única recompensa va a ser para 144,000. Entonces, diferentes posturas. Así que necesitamos en parte conocer algunos aspectos de estas creencias escatológicas personales. Algunas se basan en méritos, desméritos, en méritos del hombre. Yo alcancé porque hice esto, o de méritos humanos, es decir, buenas o malas obras. Por eso es que debe de quedar claro este proceso. La justificación y la santificación no depende de nosotros. Por eso es que la salvación es por gracia y jamás podría haber sido originada en nuestro corazón. Porque el corazón del hombre, como lo dice Jeremías en parte de su escritura, es perverso y engañoso. Y además es legalista por naturaleza. Entonces nos gusta la justicia, y algunos nos inclinamos hacia una justicia que muchas veces no es la de Dios. Así que quien aún no puede responder con certeza la pregunta de si tiene o no seguridad de salvación, que la pudiese hacer en este momento, no la voy a hacer, pero sí para que usted reflexione. Es por una de dos razones. Sí. Si no hay certeza de salvación, es por una o dos razones de estas que voy a mencionar. O porque aún no ha creído en todo este proceso, no ha creído en Cristo y no ha sido justificado y santificado, que es en esta etapa presente. O porque siendo creyente genuino no ha recibido suficiente instrucción en la doctrina de la gracia. Y por eso es que nosotros somos intencionales en volver a repasar esto. Mire lo que dice el Evangelio de Juan 5:24. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y crea el que me envió, no vendrá a condenación, sino que tiene vida eterna, pues ha pasado de muerte a vida. ¿De qué tipo de muerte está hablando acá? De la muerte espiritual.
No está hablando de la muerte de este plano terrenal ni de la segunda muerte, sino de la muerte espiritual. Cuando nosotros conocemos a Jesús, pasamos de esa etapa de muerte, de la muerte espiritual, a una vida en Jesús. Ahora, el hombre muere. ¿Qué creen ustedes? Ya lo mencioné, pero me gustaría escucharles. ¿Qué creen ustedes que pasa cuando el hombre muere? ¿A dónde va el hombre? ¿A qué lugar específicamente? ¿Qué pasó con el hombre que Jesús le dijo en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, ¿qué pasa con el creyente cuando muere? ¿Y qué pasa con la persona cuando muere? ¿Qué creen ustedes? Me gustaría escuchar lo que ustedes opinan de esto. Vamos a rendir cuenta a Dios. Ok, vamos a rendir cuentas a Dios. Ok, muy bien, gracias. ¿Alguien? ¿Estás de acuerdo con eso, Rafa? ¿O tienes otro pensamiento? ¿Estás de acuerdo? Los dos. No, porque... Aplauso. Listo. No, porque en este tema Linda y yo teníamos diferencias. Linda creía algo y yo otro hasta que nos alineamos, pero al principio teníamos creencias diferentes, así que tranquilo. ¿Alguien más? Yo creo que cuando morimos, si bien vamos de nuevo a ser polvo, nuestro espíritu va a estar en la presencia del Señor. Para quienes obviamente creyeron, porque por eso Jesús le dijo al ladrón, cuando él dijo que creían en el Señor, que era el Mesías, pues que estaremos en la presencia de él. Ok, vale, gracias. ¿Alguien más? Tranquilo que esto no es para regañarlos ni no. Aquí queremos solamente escuchar su postura en cuanto a esto. Bueno, yo siempre me he imaginado como en las películas, que uno se muere y el espíritu desciende de uno y sube al cielo. Ahora, eso yo creía que era sí, para todos. Obviamente, después leyendo la palabra entiendo que no todos van al cielo. Pero como hay tanta información y uno está como leyendo tantas cosas, estas son el tipo de preguntas que me hacen caer en hueco. Porque es como que sí, todos vamos al cielo, pero ¿el cielo es realmente como uno siempre lo imaginó? ¿O es como dices, Lady, vamos a la presencia de Dios? Es cierto, pero ¿dónde está la presencia de Dios? O sea, es como muchas preguntas que igual me hago, pero siempre he creído que uno muere y va al cielo. Ok, y cuando te refieres a que todos van al cielo, ¿te refieres a todos los creyentes o a toda la humanidad? Para tener esa claridad. Pues ahora pienso que es todos los creyentes, pero antes yo pensaba que era todo el mundo. Ok. Porque Claro. eso es lo que decían, o sea, todo el mundo decía, quien se moría no importaba quién, pero que en paz descanse está en los brazos de Dios y todo eso. Entonces, yo siempre he creído que todos van al cielo. Ya no, pero eso. Bien, vale, gracias, perfecto. Yo creería que todos van al cielo y cuando Dios te juzgue, ahí te dice si te quedas o te vas. Ok, mira, otra postura, ok, gracias Rafa por conversarlo. Le voy a preguntar a todos realmente, nos gustaría, yo sé que el pastor Gamar está aquí también en apoyo en esto, nos gustaría conocer su postura con respecto a esto, no para, bueno, digo, no para señalar, sino más bien para ilustrar a lo que dice la palabra de Dios y si hoy estaba esa duda, podamos responderla. Así que empezamos por Jocelyn Padilla. A ver, Jocelyn, ¿qué opinas tú de la muerte? El que cree en Dios, ¿hacia dónde va? Y el que no cree en Dios, ¿qué pasa con esto? El que cree en Dios va para el cielo y obviamente tiene que rendir cuenta. Y el que no tiene al Señor se va para el infierno. Ok. Así, de fácil. Ok. Vale, gracias. Bueno, ya escuchamos lo estoy mencionando según lo tengo aquí en orden en pantalla. Ya escuchamos a Rafa y Alejandra. Terci, ¿qué opinas tú de esto? Bueno, uno siempre ha escuchado eso, tal cual como dice Jocelyn, que bueno, el que esté en los caminos de Dios, el que es cristiano, se va para el cielo, y el que no busca de Dios se va al infierno. Entonces, yo digo que de igual forma es una transición, lo veo así.
Bien, vale, gracias. Escuché a Joyce, perdón, escuché a Lady Hailey. ¿Qué opinas tú de la muerte? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, pastor, el que cree en Cristo tiene vida eterna y reconciliación con Dios. Ujú. Y el que rechaza a Cristo permanece separado de Dios y enfrenta un juicio. Hay algo hermoso que se puede decir también, que es donde uno se aferra a Juan 3:16, dice que por de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que de eso me tomo para la respuesta. Vale, gracias, Hailey. Gracias por compartir eso. Yatseli, ¿qué opinas tú de esto? Yo soy un poco más imaginativa, no sé, pero Ok. yo pienso que cuando las personas mueren hay dos caminos, que sería el camino del alma, el que cree en Dios, que sería que va para el paraíso, y el camino del alma, que es como para los que van para el infierno. Eso es lo que yo pienso. Ok. Vale, vale. Interesante eso del camino del alma. ¿Dónde lo leíste? Lo que pasa es que cuando yo vi, cuando estaba pequeña, yo vi como un testimonio Ok. de, no sé si era verdad o mentira, pero yo le creí, de una niña que murió. Supuestamente ella dice que murió y que Dios, o sea, Dios o el Jesucristo le estaba enseñando esto, pues, cómo era el infierno y cómo era el camino Vale. del paraíso. Bueno, eso de ahí me imaginé eso y creo que ahorita es que estamos estudiando, me parece interesante. Ok, vale, gracias. Alexis, cuéntame. Los últimos ya pasaron por ChatGPT o por alguna guía esta pregunta, así que tranquilo. Mire, yo creo que no hay excepciones antes del juicio. O sea, yo pienso que independientemente, ya después que estemos muertos, ¿no? Todos estamos en lista de espera hasta que llegue el juicio, y en el juicio pienso que es que se definen los que nos vamos y los que nos quedamos. Y de hecho, cuando vi que estaba pasando la lámina, que estaba haciendo la presentación, había visto en Hebreos 9:27 que dice: y de la manera que esté establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Entonces pienso que tiene que ser coherente también lo que pensamos con lo que está escrito. Pues. Sí, gracias por compartir eso. Sí, Hebreos 9:27 lo vamos a leer porque es un texto clave para esto. Así que gracias por mencionarlo. Wendy, ¿cómo estás, Wendy? Qué gusto verte. Hola, buenas noches. Bueno, yo creo que los que mueren en Cristo van al cielo y tienen vida eterna, y los que no, pues van al infierno. Ahora bien, lo que no sé es en qué momento exactamente. O sea, si ocurre apenas muere la persona, o si van a estar, como dice Alexi, como en un descanso temporal hasta que venga Cristo en su nube y todos los muertos se van a levantar y venga como ese juicio. Esa es la parte en la que yo de verdad no sé cómo va a ocurrir. O sea, si vamos a esperar y luego vamos a estar en el cielo, pero en lo que sí creo es que todo el que muere en Cristo va a tener vida eterna. Y el que no, pues va a sufrir sus consecuencias en el infierno, siendo consciente de que está en el infierno y también siendo consciente que el resto está en el cielo. Bien, gracias, Wendy, gracias. Gracias también por la honestidad de que no sabemos en qué momento, y está bien. Genial, me parece muy bien tu respuesta. Por aquí están Jaciel y Nora, aunque ellas están diferidas, no las voy a apelar hoy, porque quizás no las tenga en las próximas clases. Así que, Jaciel, cuéntame, ¿qué opinas tú de la muerte? Bueno, yo de la muerte también pienso que es como que es que yo lo tengo como muy gráfico. Entonces como, yo siento que es como nos separan, pero unos estamos arriba y otros están abajo como esperando el juicio. También a ver a dónde terminamos de ir. Ok, cuidadito y me deja más. No, mentira, está bien, gracias, Jaciel. Nore, cuéntame, ¿qué opinas de la muerte? Hola, buenas noches. Mira, yo estoy de acuerdo, comparto la idea de Alexis y de Wendy, bueno, de todo en general, pero me inclino más por la postura de Alexis y Wendy. Y aquí mismo me puse a dudar, yo dije, pero ya va, entonces, ¿cómo es la cuestión? Obviamente,
la base fundamental es que los que creemos en el Señor tendremos vida eterna. Y los que no, pues sufrirán la condenación en el lugar que todos saben. Entonces, ahora, estoy entre la duda si cuando fallecemos entramos como en un tiempo de reposo, de sueño, y ya cuando el Señor venga por su iglesia, estaremos en un nuevo cuerpo y podremos presentarnos delante de Él en el juicio. Es que estoy un poco enredada. Y bueno, los que salimos aprobados, vamos con el Señor, y los que no, pues son tirados al lago de fuego. Vale. Gracias por comentar esto. Y esto es interesante, mire, esto es interesante. Todos sabemos o nos han enseñado que los creyentes van al cielo. Ok, pero ese cielo nuevo y tierra nueva todavía no ha ocurrido esto. Es más, cuando pensamos que el que murió ya fue al juicio, tampoco es así. Esas personas están esperando el juicio. Los que han oído, bueno, yo creo que los que son cristianos hace un par de años, o no con ánimo de ofender esto, lo que voy a decir, pero los que son cristianos de hace tiempo atrás de Venezuela, hace un tiempo salieron 7 jóvenes que revelaron lo que ocurría en el infierno, porque ellos tuvieron una revelación del infierno. Quizás algunos de los que están aquí conocen esa historia, pero déjame decirle que eso es sensacionalismo, porque en el infierno todavía no hay nadie, porque todavía la muerte segunda, mejor dicho, el juicio, las puertas de ese Hades, de ese Gehenna, como lo vamos a ver un ratito, están todavía cerradas. Satanás no está ahí todavía, que fue creado para él. Ahora, si hay un lugar de tormento, según lo que Jesús explica con el rico y Lázaro. ¿Han leído esa parábola? Cuando el rico estuvo en la tierra y el rico padeció, perdón, el Lázaro padeció y el rico pues no tuvo bondad, mueren los dos. Y, yo lo escuché, dice Nore, sí, eso fue hace un tiempo atrás, hace unos 10 años atrás que tuvo esto de eso, fue muy sonado, esto, el testimonio de los 7 jóvenes, creo que eran de Valencia, no sé dónde eran, que fueron al infierno, regresaron y hablaron de muchas cosas, vieron hasta Michael Jackson en el infierno, no sé, muchas cosas vieron. El punto es que sí, en serio. Entonces, el punto es que estas cosas con respecto a esto hay que tener cuidado de lo que leemos. Es más, hay escritores como Marit Buster, que escriben una revelación divina de los ángeles, una revelación divina del cielo, una revelación divina del infierno. Y todos estos libros yo los leí con el ánimo de aprender, pero me di cuenta que muchos de ellos están llenos de sensacionalismo y descontextualizados de lo que realmente habla la palabra con respecto a esto. Entonces muchas personas han soñado, han visto, dicen que han sido llevados al tercer cielo, y ese tercer cielo han visto girasoles, perros, animales en el cielo. Yo digo, yo no sé, no lo puedo avalar, porque no está escrito en la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me dijera a mí que yo me voy a encontrar allá con el perro que perdí hace 10 años, gloria a Dios, pero no lo dice. Entonces no puedo enseñarlo. Ahora, lo que sí dice la palabra es que tanto el que murió justificado, hay un estado intermedio. Eso sí que podemos decirlo hoy. Hay un estado intermedio. Y en ese estado intermedio lo enseña Jesús a través de la parábola del rico y de Lázaro. Uno estaba en un lugar y otro estaba al lado del Señor. El rico le dice, Señor, pero moja tu dedo en agua y bájalo y me mojan la punta de la lengua porque esto es desesperante. Y el Señor le dice, lo que está hablando allí con Abraham, y le dice, no puedo porque nadie puede bajar de aquí para allá y nadie puede subir de allá para acá. Y le dice, bueno, Señor, entonces manda a alguien para que le hable a mi familia. Y le dice, no, porque a Moisés y a los profetas tienen. O sea, está hablando de los evangelistas, de las personas que hablan del Señor. Ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos con respecto a esto. Ahora, la Biblia habla de creyentes que duermen, y cuando habla de dormir, no habla de que estén sin conciencia. No es eso. Busquemos Primera de Tesalonicenses para leerlo con lo que dice la Biblia y no solamente con lo que más o menos no entiendo. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 14. Y vamos a hablar de ese estado intermedio con respecto a la teología católica, que es el purgatorio. Porque sí hay un estado intermedio en el que está esperando el juicio, como todos lo dijeron muy bien en ese aspecto. Hay un juicio que se está esperando, un estado intermedio. Pero en ese estado intermedio, ¿qué pasa? O sea, están todos en el mismo lugar, todos en una sala de espera, todos en el purgatorio,
o hay una distinción entre uno y otro. Y eso es lo que vamos a intentar responder a través de la luz bíblica. Por favor, 1 Tesalonicenses 4:13 al 14. Adelante. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Eso cuando habla de dormir la Biblia, habla de la muerte física. A eso se está refiriendo. Pero no se está refiriendo a un alma inconsciente. No es lo que quiere decir. Es más, Pablo vamos un poquito más atrás, en ese mismo, porfa, Alejandra, en el 1:23, Filipenses 1:23. Pablo anhela partir y estar con Cristo. ¿Cuál? Filipenses 1:23. Sí. Perdón, estábamos en Tesalonicenses, ahora cambiamos a Filipenses, me equivoqué. Filipenses 1:23. 23, por favor. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Ok, entonces ahí vemos que en ese estado intermedio, el creyente está con Cristo. ¿Sí? En ese estado intermedio, consciente. ¿Quiénes estuvieron en la transfiguración con Jesús? ¿Lo recuerdan? Y esta pregunta la vamos a poner en el examen. ¿Quiénes estuvieron en la transfiguración con Jesús? ¿Quiénes? Recuérdenme eso, por favor. Abraham. Moisés y quién? ¿Quién más? Recuerden, búsquenlo ahí rapidito. Transfiguración de Jesús. ¿Quiénes fueron los dos personas que no importa? Googleenlo ahí rapidito, pásenlo por allí Si no lo habían leído, le dejo esa historia allí para que la lea con curiosidad más adelante. 2 personas estuvieron en la transfiguración y entonces el Señor les mandó a hacer así como un techito, algo donde refugiarse y el Señor se puso a hacer cuentos con 2 integrantes de su ejército. ¿Quiénes fueron? Elías. Moisés y Elías. Bien, Moisés y Elías. ¿Vieron? Quiere decir que Moisés y Elías no estaban en un estado inconsciente. Pero pastor, sorry, cuando tú hablas de transfiguración, ¿es que Dios se les presentó en persona? Jesús, estamos hablando de Jesús. ¿Jesús? Sí, O sea, Jesús. y cuando hablas en Elías, ¿fue cuando Jesús batalló contra Elías? No. ¿No? No. Ah, ya. Por eso le digo, ¿dónde encontraron esto? Búsquenlo en el Evangelio y el título dice La Transfiguración. O sea, habla de eso. ¿Y por qué traigo esto a colación? No para hablar de esa historia, porque no tenemos el tiempo, pero sí lo que quiero decir es que ellos ya habían muerto hace cientos de años atrás y ellos no están en un estado inconsciente de alma, a eso me refiero. Aunque el cuerpo muere, el espíritu va a Dios porque el espíritu es vida, el alma conscientemente está en un estado intermedio. Para los que murieron creyendo en Jesús, están con Cristo, esas personas. Por eso Jesús dijo, estarán hoy conmigo en el paraíso, y es estar con Cristo. Aunque el cielo nuevo y la tierra nueva no haya acontecido aún, y el juicio tampoco, esperamos eso. Y la persona que muere sin haber creído en Cristo también está en un estado intermedio, pero esa persona está en ese estado intermedio, pero no en comunión con Cristo. Esa es la gran diferencia. Espera. ¿Qué pasa con la persona que espera en Cristo? Espera en Cristo que la glorificación es lo que está esperando. Pero la persona que no está con Cristo, ¿qué espera? La muerte, el juicio y la condenación. Eso es lo que está esperando. Entonces, si hoy usted como creyente está esperando el juicio, déjeme decirle que usted no va a ir para ningún juicio, porque ya usted fue justificado. Por eso inicié de esa manera hoy. Usted ya fue justificado, yo ya fui justificado por gracia. Entonces solamente mejor dicho, tenemos VIP, pase VIP, pase. Está la puerta, es por aquí, siga adelante, porque ya el Señor sabe quiénes fueron los que aceptaron al Señor y fueron bautizados en el Espíritu Santo a través de la justificación, la santificación y esperamos la glorificación. Esa glorificación puede pasar en vida o en muerte, pero esperamos eso en el Señor. Ahora, ese estado intermedio, cuando usted va a su guía, en ese estado intermedio,
Y cuando dice la palabra que daremos cuenta al Señor, sí, es que vamos a dar cuenta de todo en cuanto a esto. Sin embargo, no es por nuestras obras, porque ahí es donde de repente podemos tergiversar, o sea, o malentender. Porque si fuera por nuestras obras, ninguno entraríamos al cielo. Ninguno. Es por la justificación del Señor. Ya fuimos justificados. Hoy esa culpa, el Señor ya la pagó por nosotros. Ya pagó todo lo que nos condenaba y era el pecado que nos alejaba del Señor. Entonces, vuelvo acá. En ese estado intermedio, después del dormir, después de la muerte, vemos que el creyente entra inmediatamente en la presencia del Señor con Cristo, pero espera igual la glorificación, porque su cuerpo necesita ser, como lo hablamos, incorruptible. Ese cuerpo se va a levantar incorruptiblemente. Fue sembrado o enterrado en corruptibilidad y va a ser levantado. Y ahora quien muere sin haber creído y sin haber sido justificado también entra en ese estado intermedio, pero en un estado donde no está en comunión con Cristo, espera la resurrección y el juicio final. ¿Sí? Ahora, hablemos del justo, no por nosotros, sino por el Señor. Justo muere, está en la presencia con Cristo, es el estado intermedio, resucita para glorificación, o sea, resurrección, glorificación y en la eternidad con Dios. El que muere sin Cristo, el incrédulo, muere, está en un estado intermedio, consciente, pero alejado de Cristo, sin Cristo, y lo que más le carcome, porque la Biblia dice que allí el gusano no muere, es su pensamiento, la conciencia que tuvo la oportunidad de aceptar al Señor, de conocer a Dios y lo rechazó. Ese es el gusano que no perece, ese es el gusano que se va a quedar en su mente por la eternidad. Imagínense el pensamiento, si uno aquí en la tierra, uno comete un error y le queda, no le ha pasado, yo he cometido errores que yo digo, ¿por qué lo hice? ¡Ay! Miguel, por favor, y me hablo a mí mismo en el espejo, pana, tú sí eres, pero ¿cómo vas a hacer eso? Entonces, y me lacero, ¿verdad? Porque es nuestra mente. Ahora imagínense esa persona que tiene conciencia de que está en una eternidad, que tiene conciencia de que ya no está en su aspecto, en este plano terrenal, y que tuvo la oportunidad de aceptar al Señor, pero no pudo, no quiso. Ellos están conscientes de esto. ¿Qué esperan ellos? La muerte, porque les llegó la muerte física. Están esperando realmente el juicio final e ir a esa segunda muerte, que es la condenación. Es triste hablarlo de esa manera. Creo que es radical y por eso muchas personas han dejado de hablar del infierno, pero es real. Esto es real. Ahora, hablando de esto, la postura contraria a esto es la doctrina del purgatorio, que es la doctrina de la teología católica. Según la religión católica, las almas de los justos, que en el instante de la muerte están cargadas por el peso de pecado o por penas temporales a causa del pecado, van al purgatorio. Aquí no van, según ellos, los que no conocen a Cristo, sino los que no aprobaron la fe, sino que estuvieron ahí medio, diríamos nosotros en buen criollo venezolano, medio choretos, medio, estos van allá, al purgatorio. Y este lugar da un lugar de purificación, un tiempo propicio para que sean purificados en ese lugar y puedan ser aceptados por Dios, donde supuestamente sufren algunas cosas temporalmente, algunos castigos para ser expiados sus pecados. Esto es totalmente antibíblico, es más, no tiene ninguna base bíblica dentro de nuestro canon bíblico. La base que ellos tienen es su base dentro de los libros apócrifos que ya mencionamos antes. Esta enseñanza católica sobre el purgatorio se basa más bien en Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículos 42 al 46. Esto no está en sus Biblias, pero los judíos oraron por la caída de esas personas en donde se habían encontrado objetos consagrados a los cielos de Jamnia, a fin de que el Señor les perdonara sus pecados. Y para ello recogió en ese momento Judas Macabeo unas 12,000 monedas de plata y las envió a Jerusalén para que se ofreciera a Dios un sacrificio por el perdón de los pecados de esa gente muerta o fallecida. Hizo esta justa y buena obra porque estaba pensando en la resurrección. Y dice, si Judas no hubiera creído que aquellos soldados muertos resucitarían, habría sido inútil orar por ellos. Y de ahí nace esta doctrina, realmente de un libro apócrifo, que no tiene canon dentro de nuestra Biblia. Por eso nuestra Biblia tiene 66 libros. Y no más como algunos otros libros o algunas otras Biblias. Y Macabeos, la guerra o la batalla de los Macabeos, porque realmente esto fue una historia de una batalla, tiene 2 libros, Primera y Segunda de Macabeos, no es un libro
canónico para nosotros como cristianos, sino más bien es un libro apócrifo. Y de allí se basan con respecto a esta historia, esta teología, porque es una teología dentro del catolicismo que es el purgatorio. ¿Qué dice la palabra? Sí, hay un lugar intermedio, pero no para purificación. No. Ya el que fue a ese lugar intermedio está con Cristo. Fue justificado y santificado por el Señor y obviamente vivió una vida, como lo acabamos de leer, hecha para buenas obras. Entonces ahí es donde hay que entender ese proceso de Dios en nuestra vida. Allí también hay otra doctrina que mucha gente habla y menciona, y es la doctrina de la reencarnación. Y ojo con esto, Jesús encarnó en un hombre siendo Dios, ¿verdad? Es totalmente diferente a la reencarnación. Cuando hablamos de la reencarnación, hemos oído y aún, no sé, en algún momento se nos dijo, bueno, es que fuimos animales en algún momento. Yo creo que esta fue una fiera porque es bien brava. Entonces, y creían en eso. No, este fue como, no sé, un caballo, un perro, no sé qué fue. No. Estas religiones, otras religiones, tienen la creencia del renacimiento del alma después de la muerte en otro cuerpo. Puede ser humano, un humano diferente, o otro cuerpo al que pueda vivir. Ejemplo, no sé si ustedes vieron una película que se llama La razón de estar contigo, que es un perrito que resucita como no sé cuántas veces en una temporada y entonces está con el, bueno, más o menos así. Esa es una película basada en una herejía. Ojo, no les estoy diciendo que dejen de ver la película es bien sentimental, pero lo que quiero decir es que está hablando de reencarnación. Eso bíblicamente es incorrecto. La Biblia no habla de reencarnación. No existe realmente bíblicamente algo que sustente con respecto a esta historia de reencarnación. Ningún ser ha reencarnado en otro. Esta doctrina enseña la existencia de un alma o espíritu que viaja o aparece en distintos cuerpos a fin de aprender diversas o de tener diversas vidas. ¿Sabe que los mormones creen en esto? Entonces, hay religiones que creen en esto fielmente. Y las lecciones que proporcionan la existencia terrenal, entonces pueden pasar y darle la oportunidad de volver a la vida para que no vuelva a cometer los errores que pasó o antes. Entonces, realmente no es así. La idea de esta doctrina de la reencarnación es que, bueno, que puedan ir mejorando hasta alcanzar el mejor ser. Pero es difícil. Mientras tanto que le doy la palabra a Hailey, no sé si o no. Bajaste, subiste, no sé. Pero igual, alguien que busque, por favor, Hebreos 9:27 al 28. Hebreos 9:27 al 28. Que lo tengan por allí. Dime, Heila, adelante. Pastor, en ese aspecto de la reencarnación, ¿se puede incluir igualmente cuando la gente dice, yo tuve un déjà vu, yo estuve aquí antes? ¿No has escuchado eso? Sí, he escuchado eso del déjà vu. Bueno, realmente el déjà vu es como algo sensorial, que la persona pudo haber estado ahí por visión, porque no iba a mencionar, bueno, tuvo alguna visión, un sueño, sintió que está allí, pero más la reencarnación es en lo que se cree realmente que podemos morir y yo quiero resucitar en la próxima vida en un gato. Me gustaría hacerlo. Eso no, totalmente fuera de lo que dice la palabra. Y vean lo que dice Hebreos 9:27 al 28. Por favor, si alguien lo tiene, vamos a leerlo para que quede claro. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le esperan. Entonces, por eso allí está claro. O sea, una sola vez y esperar que ese juicio. Y ese juicio para nosotros ya no tenemos aspecto culpable gracias a Cristo. Así que vamos a pasar libremente de condenación. Ahora, este punto es algo para reflexionar porque a veces como cristianos usamos estos lenguajes sin saberlo y hablamos de que qué karma me estará persiguiendo a mí. Ojo, como cristianos no creemos en el karma. No creemos en esto. Así que es algo para reflexionar. No creemos en esto del karma, nosotros creemos en los procesos de Dios que nos bendicen para ser más parecido a Cristo y además para alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Eso creemos nosotros.
pero no, ¿qué karma estaré pagando yo? Eso es el karma que te está persiguiendo. Ojo, ojo con esas expresiones porque son totalmente erradas a lo que nosotros creemos como cristianos. Así que las almas de los que hacen el mal, por ejemplo, renacen en cuerpos inferiores. Eso es lo que creen como animales y como cosas así, insectos, árboles, porque se portaron muy mal, entonces nacen en cuerpos inferiores. Los que se han portado mejor, en cuerpos mejores. Y bueno, eso es lo que se habla. Otras doctrinas no creen en el cielo, no creen en el infierno, otras doctrinas no creen en muchas otras cosas, pero es importante aclararlo. Adelante, Wendy, no sé si vi por ahí la manito levantada, si quería decir algo. Doctor Miguel, me da mucha pena, pero es que justo cuando estaba hablando de como del intermedio, se me apagó el celular y no pude escuchar la explicación. Entonces quería preguntar, estoy entendiendo que cuando viene esa primera muerte, antes del juicio, van como en un reposo consciente. Ajá, pero, ok. Y bueno, y entonces los que murieron en Cristo, pues están esperando, esas personas, los que morimos en Cristo, en esa espera, ¿han visto al Señor? O sea, ¿ven al Señor? Sí, están con Cristo. Ok. ¿Y los que no lo ven? No, los que no lo ven, los que no, lamentablemente, están en un lugar de castigo, y ese castigo es su conciencia. Lo explicaba, la Biblia dice que hay un gusano, que ese gusano nunca muere, y su gusano es la conciencia de no haber aceptado a Cristo y de no estar con él. Ese va a ser el gusano que nunca muere, que no lo va a extinguir el fuego ni nada, porque va a estar allí latigando esa conciencia por la eternidad. Van a intentar... Ahora, dime, cuenta, adelante. Me surge otra duda. Si ya los que murieron en Cristo van a estar con el Señor y los que no están en un lugar de castigo y consciente, o sea, ¿cuál es la función como del juicio? O sea, ¿por qué vamos a tener entonces un juicio si ya algunos van a estar con el Señor y otros están conscientes de que están en un lugar de castigo? Sí, la función del juicio realmente es esperar el tiempo propicio de que las generaciones puedan conocer del Señor. Porque si en este momento se hiciera el juicio, muchas generaciones pudiesen quedar por fuera. Entonces, por eso es que la Biblia dice que todas las generaciones deben, y que toda la humanidad debe de conocer a Cristo, aunque en nuestro corazón ya muchas personas saben que en el corazón habla el Señor. Pero ese es uno de los propósitos. Y otro de los propósitos realmente es que ese juicio no debería ser para la creación de Dios, sino más bien para todos los que se rebelaron en el cielo, incluido a Luzbel y a todos esos ángeles que salieron, pero lamentablemente todo aquel que se ha rebelado en contra de Dios es ese juicio. Entonces, ¿cuál es el motivo de la espera? Imagínense, nosotros de repente podemos tener, yo tengo 39 años esperando en el Señor, pero Adán y Eva, ¿cuántos años tienen esperando esa venida del Señor? Moisés, o sea, ¿cuánto tiempo tienen esperando? Claro, es un propósito que no lo sabemos en sí, a cabalidad, pero lo que sí sabemos es que el Señor no quiere que ninguna de esta generación, que no sabemos cuántas más tengamos por delante, tenga la oportunidad de no conocerlo. O sea, la oportunidad es que se va a presentar el Evangelio y si lo aceptan, aquí está. Este es su plan de salvación. No tienen por qué morir sin Cristo. Así que ese es más o menos el propósito. Ya, vale, gracias. Pastor, quería yo decir algo que para que tengan ahí los dos significados. Cuando nosotros decimos, o cuando la palabra dice dar cuentas, significa que hay un momento donde cada persona va a comparecer delante de Dios para responder por la vida que tuvo. Y esa vida que tuvo, sus decisiones, sus palabras, especialmente por lo que administró, que Dios le dio y que Dios le confió. Pero hay que hacer una distinción importante. No todo es rendir cuentas en la Biblia, y ese rendir cuentas no significa condenación. No es que nosotros vamos a rendir cuentas porque vamos a ser condenados. No. Hay un juicio que determina la condenación, pero ese juicio es a quien rechazó a Cristo. La Biblia habla de un juicio que tiene consecuencias eternas, y ahí vemos Apocalipsis, y cuando lleguen al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento, cuando vean esto, seguramente hay una parte donde dice, y vi a los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Aquí está hablando de la gente que no tiene Cristo, que está fuera de Cristo. La condenación no ocurre sino
o no se hizo para el que no hizo el bien, no, es para el que permanece fuera de Cristo. Nosotros vamos a comparecer para dar cuenta por las obras que hicimos, pero como hijos de Dios. Ah, bueno, listo. A ti te vamos a dar, no sé, es que yo no sé cuál es la administración de Dios, pero ¿qué es lo que te va a dar Dios por lo bueno que hiciste? A eso se refiere. Y la condenación, cuando habla de condenación, de hecho Juan en el capítulo 3 habla también de que el que cree en él no es condenado, pero el que no cree ha sido ya condenado. ¿Entiendes? Entonces habla de los que están fuera de Cristo. A esos hay un juicio para condenación. Sí, gracias, pastor, por hacer esa distinción. Y es eso, es más, si vamos a Apocalipsis, algunos van a tener cositas en su corona. Van a tener perlas, no sé. Yo me imagino, no sé, a Gigi Ávila, a Billy Graham siendo premiado por tantas almas que llevaron a los pies del Señor. Lady va a estar vestida con una bicha así dorada, con un poco de pepa. A lo mejor la mía va a ser una cosita así, nada más un perolito aquí en los lentes, un brillantico. No sabemos. A eso se refiere la palabra en Apocalipsis. Cualquier cosa, si sea una corona, no, estoy segura que a ti te va a lucir más que a mí. Una pepita aquí en el lente, no importa. Con respecto a esto, avanzamos, que el tiempo se nos va. La doctrina escatológica bíblica, ¿qué dice? Bueno, según la Biblia, hemos hablado de esto, hay vida física, muerte física, ¿sí? O también llamado sueño de los justos, ¿sí? Los que están, habla de esa muerte física. Vida espiritual y muerte espiritual. La Biblia también habla de eso. Nosotros antes estábamos muertos espiritualmente y ahora vivimos para el Señor gracias a que se abrieron nuestros ojos y el Señor sigue en un proceso en nuestra vida. Y también habla de vida eterna y muerte eterna. Lo repito, muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. A esa muerte eterna, la Biblia lo llama en Apocalipsis la muerte segunda y definitiva, lamentablemente. Y tenemos la vida espiritual, la vida eterna y la vida física. Tenemos una vida física, una vida espiritual y una vida eterna. Ahora, tenemos un cuadro comparativo allí, que está en su guía, ¿vieron? Entonces dice que la C es el cuerpo, la P es la persona o alma y la D es Dios. La vida es unión. Y cuando hablamos de esa vida, hablamos de que esa vida está en Cristo, ¿sí? Entonces, cuando un hombre y una mujer se unen, dan origen a una nueva vida que físicamente consiste en la unión del cuerpo más la persona o alma, ¿verdad? Cuerpo y dijimos que cuerpo y persona. Mientras que la muerte física es la separación de ambos, cuerpo menos persona. La vida espiritual consiste en la unión de la persona o alma con Dios. Entonces, la persona más Dios es una vida espiritual. Mientras que la muerte espiritual es la separación de la persona con Dios. O sea, persona menos Dios, muerte espiritual. ¿Se entiende hasta ahí o lo vuelvo a explicar? Porque está un poquito complejo el cuadro. ¿Sí? Bien. Cuerpo más persona, ¿sí? Sería la vida física. Ahí estamos hablando de la vida física. Cuerpo menos persona, ahí estamos hablando a ver, sí. Pastor, no entendí nada. Ok, vamos de nuevo. Gracias, Lady. Vamos de nuevo. Cuerpo, la C es de cuerpo y la P es de persona o alma, ¿sí? Y la D es de Dios, ¿sí? Hasta ahí vamos claro. Cuando un hombre y una mujer se unen, dan origen a una vida física, ¿cierto? Bien. Esta unión del cuerpo más la persona, ¿sí? Es eso, vida. Mientras que la muerte física es la separación de ambos. Cuerpo menos, mejor dicho, lo voy a decir cómo está la fórmula. C menos P es muerte física, ¿sí? C menos P es muerte física. C más P es vida física. ¿Ok? Cuando hablamos de P, hablamos de persona, más D es Dios. Eso es vida espiritual. Aquí. Persona más P más D es vida espiritual. Persona menos D es muerte espiritual, porque no está con Dios. Está alejado de Dios. Ahora, esa partecita de C, P, por ahí, C más P más D es vida eterna. Cuerpo, alma y Dios. Vida eterna. Muerte eterna, cuerpo más alma sin Dios. ¿Y por qué cuerpo? Porque ellos también van a resucitar. Pero ese cuerpo resucitado
no va a ir al paraíso, para decirlo a modo grosso. Pastor Omar, adelante. Aquí como para hacerlo más sencillo. Aquí estamos todos en la vida. La vida física es el cuerpo y la persona. Cuando tenemos la vida espiritual es cuando recibimos a Dios. La persona recibe a Dios y es la vida espiritual. Y cuando recibimos vida eterna es porque nuestro cuerpo y nuestra persona tiene a Dios. Es decir, un completo. Ahí tenemos la vida eterna. ¿Qué pasa cuando nosotros morimos? Si una persona muere solamente con una vida física, entonces el cuerpo menos la P, menos la persona, murió físicamente esta gente. ¿Qué pasa cuando una persona muere espiritualmente? La persona no tiene a Dios. ¿Y qué pasa? Esto es lo peor y esto es lo que tenemos que cuidar cuando morimos eternamente. Es decir, que nuestro cuerpo y la persona están, pero no tiene a Dios y murió. Entonces no vas a la eternidad. A eso se refiere este cuadro. Esta doctrina de la escatología bíblica se refiere a esto. Vida, que es lo que estamos hablando en la escatología particular 1, hablando de la muerte. ¿Qué significa la muerte y la separación? Cuando nos separamos de Dios, entonces tenemos muerte eterna. Y esta es la muerte que no tiene para dónde coger. O sea, si no tenemos a Dios, hermano, usted ya no va a la eternidad. A eso se refiere este cuadro. Sí. Lady, dime, adelante. No, pastor, yo era como para concluir cuando entonces morimos, quienes mueren en Cristo, su alma va a estar en la presencia de Dios, pero igual el cuerpo va a estar en espera hasta que sea el último día y resucitemos porque deberíamos resucitar como lo dice la palabra. ¿Sí? Estamos así, eso es como para entenderlo ya. Sí, así, tal cual. Así que eso, por eso es importante que nosotros entendamos que la resurrección de Cristo no es algo mínimo, no es algo que pasó por pasar. O sea, esto tiene un propósito. Y es que ahora nosotros vamos a hacerlo como Él. Por eso Él dice que ahora somos resucitados en su muerte. Y es literal, eso va a ocurrir. ¿Ok? Cuando alma y espíritu aparecen juntos en un mismo versículo, significa dos cosas diferentes, como en 1 Tesalonicenses 5:23, y que todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles, significa dos cosas diferentes, pero cuando aparecen en versículos diferentes, refiriéndose al morir, entonces significan lo mismo. El espíritu vuelve a Dios, quien lo dio. ¿Vieron? Hablamos del espíritu. Es la vida. Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, le dijo al hombre que estaba construyendo granero porque tenía mucha riqueza. Así que es importante que nosotros analicemos esto. Cuando alguien antes de morir recibe vida espiritual, muere vivo y va al lugar de los vivos. Pero si muere muerto, aunque valga la redundancia, va al lugar de los muertos para esperar el juicio final. Dice Jesús, dejen que los muertos andantes o los muertos entierren a sus muertos. Esto quiere decir eso, muertos espirituales entierran a sus muertos porque ahora murió físicamente, dejen que ellos los entierren. Mateo 8:22, y hay muchas personas no entendió lo que quiso decir, y menos en ese tiempo lo que quiso decir Jesús, pero es esto. Él entendía que muchas personas estaban muertos espiritualmente y otros murieron físicamente y esos muertos espirituales enterraban a sus muertos físicos. Pero en cuanto al que muere espiritualmente vivo, dice el salmista, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso quiere decir que la promesa del Señor es de salvación y que no va a dejar nuestra alma en la corrupción, no va a dejar que nuestra alma vea corrupción, sino que seremos transformados. Realidades trascendentales con respecto a esto, que el aquí y ahora es una realidad pasajera. Eso lo debemos de tener claro. Yo creo que eso nos ha quedado claro en muchas series que hemos hablado. Es una realidad pasajera. La realidad permanente está después de la muerte. Segundo, que después de la muerte es cuando muchos descubren que eran personas viviendo en un cuerpo y que el alma es inmortal. Y esa es una de las características de la resurrección de Jesús. Resucitó siendo inmortal. Y el alma es inmortal. No va a perecer jamás. Y es acá donde muchas personas le dicen y venden eso ahora por cualquier parte, ahora más todavía. Vive la vida que es una sola. La vida es efímera, pero no la usan para el proceso, sino para decir es corta, disfruta.
haz lo que tú quieras hacer, sal, rumbea, haz lo que quieras, porque es una sola, aprovéchala, pero sin entender que después de la muerte hay realmente un alma inmortal. Y cuando descubren esas personas que ya no hay chance, porque esa es otra doctrina, que dicen, bueno, después de la muerte hay chance, o sea, hay otra oportunidad, a través de otro aspecto que vamos a hablar más adelante, no es el momento para decirlo, creo que está en la cuarta lección. Entonces, después de la muerte, hay un alma que es inmortal, y es ahí donde eso nos debe llamar la atención. Y otro aspecto trascendental, otra realidad trascendental, es que el día de la resurrección, unos resucitarán para salvación. ¿Cuántos creen que estamos en ese bando? Ajá, amén. De que vamos a resucitar para salvación y otros para condenación. Y vamos a leerlo, Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Leámoslo, por favor. Lo tengo, pastor, pero en NTV. Sí, no hay problema. No se sorprendan tanto. Ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios y resucitarán. Los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Bien, gracias por resucitarán para eso. Vamos a ver qué dice esta versión un poquitico más antigua. Dice, no se maravillen de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Mire, fíjese, todos. No, aquí no está haciendo distinción. Aquí no dice, no, los que murieron en Cristo. No, dice todos. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y ya lo voy a aclarar, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Qué triste esto, ¿verdad? Triste para el último aspecto. Pero cuando dicen los que hicieron lo bueno, ¿por qué? Lo leímos en la primera diapositiva, salía el versículo donde nosotros fuimos llamados para buenas obras. Es más, ese texto se ha usado últimamente bastante en diferentes series de nuestra iglesia, donde solo fuimos llamados para hacer buenas obras. Y ese, cuando fuimos llamados para hacer buenas obras, no es que por las obras ganemos algo. Eso no es lo que quiere decir. Lo que quiere decir es que nosotros confirmamos la justificación, la santificación de Dios en nosotros a través de vivir una vida digna de un hijo de Dios. O sea, que identifique nuestra vida como un hijo de Dios. Con procesos, sí, eso se entiende. Aquí no estamos para señalar ni jugar a nadie. Con procesos, todos los tenemos. Con debilidades, todos los tenemos. Pero entendiendo que ya estamos en un propósito diferente. En el propósito de caminar hacia la santidad del Señor. Y es fuerte porque si nos metemos en el tema de la santificación, que entendemos que en algunos es progresiva y en otros es inmediato. Por ejemplo, en el ladrón fue inmediato, en nosotros ha sido progresiva y avanza según el tiempo. Pero en esa progresión de la santidad en nosotros es algo que debe ir siempre en aumento, debe ir hacia adelante. Y cuando hablamos de la santidad, muchos textos, por ejemplo, el apóstol Pedro dice, y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces es eso, a eso vamos. Si nosotros pudiésemos cumplir a cabalidad sin el Espíritu Santo y sin Jesús, todo esto, aún así no entraríamos al cielo. Entendemos que es solo por Jesús. Y ningún hombre ha podido cumplir de vivir santo toda su vida, de vivir justo toda su vida. Es imposible, nunca lo cumplieron. Ni los sumos sacerdotes que llevaban el sacrificio al Señor. Porque aún así, si sabían algo, ellos se colocaban una campanita en su cintura y un cordel y entraban con un cordel. Y cuando la campanita dejaba de sonar, era porque habían muerto, porque un pensamiento lo mataba dentro del templo del Señor. Solo un pensamiento inadecuado dentro del templo del lugar santísimo. Y el cordel no era para sonar la campanita, el cordel era para sacarlo, porque ninguno se atrevía a entrar a sacar el sumo sacerdote que había fallecido por un pecado adentro del lugar santísimo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ninguno de nosotros, ni en nuestro corazón, podemos llegar a alcanzar la medida de la plenitud de la estatura de Cristo. Esto lo hace el Espíritu Santo en nosotros a través de la justificación y de la santificación. Es obra del Señor. Él lo vivió por nosotros. Él vivió santo,
vivió justo y Él lo vivió por nosotros y ahora en Él somos justificados y santificados. Y entendemos que en esa espera le esperamos confiadamente porque Él prometió que nos daría la salvación gratuitamente, pero nosotros debemos de vivir dignos de esa gracia, aún cometiendo algunas falencias, teniendo algunos errores, sí, pero siempre en aumento, no para atrás. Y yo les aseguro, si alguno en este momento le preguntara a alguno de ustedes, ¿creen que son los mismos de hace un año? Yo sé que todos o la mayoría van a decir, no, soy totalmente diferente. Y eso es obra del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Alguna duda de esta lección? Llegamos al final leyendo este versículo. ¿Alguna duda de esto? Hasta ahora, la clase, ¿qué tal? ¿Comprendieron un poco más del estado intermedio, de la reencarnación, del purgatorio, de lo que es esa hora? Ahora sí entendemos un poco más por qué hay un proceso de llamado, de justificación, de santificación. Entendemos ahora por qué en la línea de redención o del plan de redención es necesario este proceso. ¿Se pudo entender? Bien. Ahora le pregunto. No, mentira. No le voy a hacer preguntas tan ácidas. Pero ¿qué tal? Si hoy, si esta noche llamaran a tu alma, ¿en qué lugar se encontraría? Pónganle la cuerda, amárrenle el cordel. Amárrenle el cordel para que lo saque de ahí. En el purgatorio, ¿en dónde se encontraría? ¿En dónde? No. Patemingo de Diosito. Patemingo de Diosito, vale, gracias. Eso es fe. ¿En dónde irán a reencarnar? Ay, Dios. Ajá, ay, Dios. Y bueno, ¿ninguna duda hasta acá? Todos claros, seguro. Bien. De esta lección no va a haber examen. De esta lección va a haber un ensayo donde queremos... Van a hacer un tiempo con Dios un miércoles. Un tiempo con Dios un miércoles, sí. Vamos a escucharle la vida después de la muerte. A ver si quedó... Bueno, pero ahí le vamos a... Vean, ya debe estar la asignación cargada igual en la plataforma, pero hablamos un poco de eso, así que es un ensayo. Esperamos poder leerles. Nuestro hermano Luis Correa sé que está ya atento con respecto a todas las asignaciones, pero es importante que entreguen sus asignaciones a tiempo. Recuerden que este es el último ciclo y tenemos graduación muy pronto y tenemos un tiempo también para pasar toda esta información. Así que, por favor, les pedimos su mayor esfuerzo y responsabilidad en este ciclo de terminar las asignaciones a tiempo, de que si algo pasó, convérselo a tiempo, no deje pasar tanto tiempo, no deje que ese muerto hieda tanto, sáquelo rápido, mueva esa piedra y escriba ese mensaje que estamos para servirles. Nuestra intención aquí no es raspar a nadie, esa no es nuestra intención. Nuestra intención aquí no es que ninguno, no. Nuestra intención es apoyarles y ayudarles en todo lo que podamos, tanto en dudas como aún administrativamente hablando. Así que hay cosas que se nos escapan de las manos. Queremos pedirles eso, que se entienda con que tienen que entenderse. Por lo menos hoy vimos que la misericordia del Señor alcanzó a varias personas a través de nuestro querido pastor César. Eso se escapa de nuestras manos. Eso es de nuestro director del Riel, que es César Quevedo, el pastor César Quevedo. Pero lo que sí está en nuestras manos es parte de esto: asignaciones, preguntas, incógnitas, dudas, y ahí estamos para servirles y atenderlas. Así que no duden, el WhatsApp está activo para eso, para que usted pueda escribir. Si le da vergüenza en el grupo, escriba a alguno de nosotros en el personal y estamos para servirle. No dejen pasar tanto tiempo si algo se les presenta en este ciclo. ¿Les parece? Pastor, el ensayo dice que es de la clase 1 y de la 2, ¿cierto? O sea, ahorita no hay que mandar ensayo. Okay. Ahí juntamos la 1 y la 2 porque esta quedó inconclusa. Falta hablar ahora del YENER. Ahí van a interpretar qué es el YENER la próxima semana. Así que falta hablar un poco de esto. Miguel, permiso. Dame solamente un minutito para decirle algo a los chiquillos. A los muchachos, perdón. Muchachos, buenas noches. Quiero felicitarlos a todos porque están acá. Sé que las clases o lo que se va a empezar a ver, como lo dijo bien Miguel al inicio, es algo mucho más profundo. Es importante que todos se enfoquen
en lo que va a hacer estas clases, estos temas que son temas bastante complejos o que han creado mucha polémica a nivel de la iglesia cristiana. Pero no voy a ahondar en todo lo que les dijo Miguel, pero sí les pido por favor que lean el material y que por favor, duda que tengan, pregunten, no se queden con eso, no se queden guardadas esas dudas, porque al final de cuentas eso les va a traer o les va a repercutir en su vida diaria o en su vida cristiana. Con respecto a la evaluación, es lo que voy, lo tajante es el ensayo va a estar disponible o va a estar aperturada el envío a partir del término de la segunda clase, es decir, para la próxima semana, después que se termine la clase, desde allí pueden hacer el ensayo. Ese ensayo va a contar con 3 preguntas que ustedes deben desarrollar dentro del ensayo. Y eso va a estar establecido cuando puedan leerlo allí, va a estar todo allí establecido en la pauta. Así que bueno, aprovechen eso porque después vienen exámenes. Entonces, en esta oportunidad, ustedes ya vieron que el ciclo pasado en los exámenes nosotros no podemos hacer nada. Si ustedes fallan el examen, fallaron. Y tengan algo muy en cuenta. Si ustedes no llegan a las notas o no llegan a cumplir con las asignaciones, no van a poder graduarse. Y ahí se va a escapar de nuestras manos también el poder llevarlos a ustedes hasta el término de esto. Entonces, en vez de tener felicidad, como dijo Jocelyn, va a haber tristeza. Pero espero y confío que de verdad todos aquí estén con todas las ganas, con todo el ímpetu, porque sé que hasta este momento lo han hecho muy bien, de verdad reconozco eso, y sé que vamos a llegar hasta el final, y bueno, a uparlos porque ya queda lo último. Así que a ponerle bueno. Gracias, Luis, gracias, Luis. Pastor Gaumar, quedamos en sus manos. Amén. Vamos a cerrar en oración y luego tomamos la foto para que cerremos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, Dios. Gracias porque siempre es un privilegio escuchar, profundizar, escudriñar tu palabra, Señor. Sigue enseñándonos, sigue permitiéndonos, Dios, que bueno, nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos estén dispuestos a recibir, Dios, de tu instrucción, y que esa instrucción, Señor, sea el faro que nos conduce, que cada palabra expresada hoy, que cada verso, que cada lectura de lo que hayamos expuesto de ti, Señor Jesús, sea algo que tatuemos, Señor, en nuestro corazón y que sea para edificación del cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús, bendice a mis hermanos, hermanas, que puedan tener un descanso reparador y que bueno seas tú, Señor, conduciéndoles mucho más en esta vida que ha sido transformada para bendición de tu nombre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, voy a pedir que se arreglen para tomar la foto y estamos despedidos. Luisito y yo ya estamos listos, así que a la cuenta de 3, Terci, yo sé que bueno, andas enfermita, así que no tienes que prender la cámara, así que tranquila. Voy, 1, 2, cuando yo cuente 3, así que usted siga posando ahí hasta que yo diga 3. 1, 2 y 3. Listo, amadas y amados. Dios me los bendiga mucho más. Que descansen. Nos vemos el próximo martes. Chao, chao. Feliz noche. Chao. Gracias. Ahora, que descansen. Chau, chau, bendiciones.